Hola amigos, bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy les traigo una receta muy fácil y muy rica. Para hoy vamos a preparar el risotto de berenjena. Para ello vamos a necesitar arroz, 250 gramos de arroz, un trocito pequeño de cebolla, una berenjena de tamaño medio, 30 gramos de mantequilla, 90 gramos de queso, en este caso voy a utilizar el queso mozzarella, vino blanco, un vaso de leche, medio litro de agua, vamos a necesitar orégano y un caldo y medio de cualquier tipo de caldo, de pollo, de verduras. Vamos a empezar preparando el caldo. Vamos a utilizar el agua, medio litro, y la pastilla de caldo, media y una. Lo ponemos a fuego mientras el caldo está, pues vamos cortando las verduras. Cortamos la cebolla en trozos muy finos. Más o menos una cucharada de la sopera de cebolla nos vale. Lavamos y le quitamos unas tiras a la berenjena. No le quitamos toda la piel para que nos dé contraste. Y ahora lo que hacemos es cortarla en trozos, en cuadros. Ponemos a sofreír la cebolla. Y la dejamos hasta que llegue al punto donde esté cristalina. Adicionamos las berenjenas cortadas en cuadritos. Dejamos rehogar un poco y luego agregamos una cucharadita de las de café de orégano. Continuamos removiendo hasta que la berenjena se haga. No agregamos sal a la verdura porque el caldo ya lleva sal, por lo tanto no vamos a adicionar nada de sal. Cuando la berenjena esté blanda, añadimos el arroz y lo rehogamos unos minutos. Una vez que el arroz se ha rehogado, adicionamos el vino. Vamos a poner unos 20-25 mililitros más o menos de vino blanco. Y continuamos rehogando. Una vez se ha evaporado el alcohol, empezamos a añadir el caldo, que mantendremos caliente. Vamos a añadir ya una cucharada de caldo, bueno, algo más. Añadimos el caldo poco a poco y cada vez que pongamos caldo, removemos. Hemos terminado de agregar el caldo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar leche. Vemos que el arroz está blanco, que se ha quitado la parte cristalina. Vamos agregando la leche y removemos.
Terminamos de agregar la leche y como todas las veces con el caldo y con la leche, pues removemos. Ahora para terminar, también añadimos la mantequilla. Vamos a adicionar 30 gramos más o menos de mantequilla. Una vez se ha mezclado ya la mantequilla y se ha absorbido un poquito la leche, lo que hacemos es agregar el queso. Este ya es el punto final del risotto. Y removemos. Con esto terminamos nuestra receta de risotto. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que disfruten de este rico plato italiano. Muchas gracias y hasta la próxima.